El exdirector nacional de la Judicatura, doctor Enrique Tamariz, y el expresidente de la Corte de Justicia de Guayaquil, doctor Luis Herrería, se pronuncian sobre la consulta popular que plantea el primer mandatario economista Rafael Correa. Previamente vamos a escuchar los argumentos de lo que sigue en el siguiente reportaje y luego conversaremos algo respecto a temas políticos y nuevamente sobre temas médicos y cardiológicos con el doctor Alfredo Palacio, que se encuentra en nuestro estudio. Sí, parece que tenemos una pequeña falla técnica, pero no importa. Continuamos con el doctor Palacio. No importa, es hasta mejor para ganar más tiempo para poder conversar con él. Doctor, ¿hasta qué punto usted le ha tomado el pulso a al corazón cívico del Ecuador respecto a lo que está ocurriendo? ¿Está un poquito necesario de ser atendido ese corazón cívico? Sí, bueno, el corazón de un ser humano, al igual que el corazón de una nación, necesitan una atención permanente. Por momentos, unas veces más que otras. Cuando yo tuve que tomar el poder, encontré pues, un país postrado, estaba en terapia intensiva y hubo que sacarlo. Pero eso no significa que quedó curado. Encontré ese país en soletas y entregué un país en paz. El país que yo encontré no tenía poderes del Estado, había desaparecido la Corte Suprema de Justicia, no habían tribunales, no habían recursos, no había plata, todos los recursos se los llevan las petroleras extranjeras, el Congreso totalmente desprestigiado, el Ejecutivo había desaparecido, estaba yo solo. Hubo que rehacer el país, pero dejamos los tres poderes. Dejamos la Corte Suprema de Justicia bien puesta, necesitamos un Congreso funcionando y dejamos recursos económicos gracias a la nueva ley petrolera y a la recuperación de algunos pozos, como el caso de la Oxy, y dejamos algunos fondos, bastantes fondos, y dejamos leyes hacia donde deba ser dirigido eso. Las leyes fundamentales fueron el FEICE, es decir, esa inmensidad de recursos extrapresupuestarios que dejamos en caja, no quisimos tocarlos en el presupuesto y lo dejamos en el FEICE, que era el fondo para inversiones en hidroeléctricas, en refinerías y en la búsqueda de nuevas formas de energía, ciencia, salud, investigación científica, educación. Para eso fue, desgraciadamente ese FEICE desapareció. Pero en todo caso, el país siempre necesitará de esa atención y necesita tener buenos médicos, ciertamente, que le sepan tomar el pulso a la presión, que lo sepan auscultar adecuadamente, pero créalo o no, también que lo amen mucho. El mejor de los médicos probablemente es aquel médico que ama más a su paciente y se preocupa por él. Eso es lo que necesita hoy por hoy y siempre necesitará nuestra nación. Precisamente de eso quería preguntarle a usted, brincándonos al plano médico. ¿Usted cómo trata a su paciente? ¿Su paciente es el que llega a la consulta, usted lo ve, le ausculta y dice, no, está bien y usted se olvidó? ¿O le hace un seguimiento, tienes que venir después, hay que hacerte un control porque quizás te vio un poquito gordo, quizás tu estrés? ¿Usted lleva ese sistema de control como médico? Veamos, tomo un ejemplo de lo que usted me dice. Vino por consultarme cualquier cosa y lo encontré un poquito gordo. Eso podría no representar un problema en ese instante, a largo plazo sí lo puede hacer. Muchas de las personas vienen a consultarme porque fue al gimnasio pero me canso y sí gano peso y quiero hacer dieta y no puedo y la dietista pues no me funciona. Un índice de masa corporal que indique simplemente sobrepeso y no obesidad, simplemente sobrepeso, en poco tiempo no pasa nada, pero con el pasar de los años eso puede representar un desarrollo de resistencia a la insulina y una diabetes. Entonces es absolutamente necesario que el paciente reciba la orientación de medicina preventiva, sin alarmas, sin obligar al paciente que tenga disciplinas rigurosas, sino simplemente llevar una vida un poco más normal. Y para eso son muy pocas las normas que se necesitan. ¿Cuáles son los consejos que se le da a una persona?
Desde el punto de vista de la cardiología, vea, primero tiene que mantener un régimen alimenticio adecuado, no es una dieta de hambre, sino saber comer adecuadamente, saber comer sano. Segundo, hacer ejercicio físico, necesita realmente ejercitarse. Tercero, no fume, porque eso es un veneno. Y cuarto, tiene que saber con qué periodicidad usted ve a su médico, que varía de una persona a Ahí otra. hay dos problemas graves. El ecuatoriano ni sabe comer bien ni hace ejercicio. Es verdad. Son dos cosas que afectan terriblemente. Cierto. Y eso empieza desde la infancia. Está probado que probablemente el momento en que el ser humano es más receptivo y es capaz de razonar está entre los 6 y 10 años. Y desgraciadamente, en mi generación, y creo que ahora en la generación de padres de hoy, no tienen esa idea cabal, que es a los 6 a 10 años donde el niño tiene la capacidad de razonar y que puede ser receptivo. A esa edad se le debe enseñar lo que debe comer. A esa edad se le debe enseñar a ver televisión. A esa edad se le debe enseñar cómo moverse, cómo hacer ejercicios. Esa capacidad inductiva, esa capacidad educativa de los padres, quizás necesitamos a los padres enseñarles a enseñar. ¿Usted no tiene algún planteamiento al respecto dentro del instituto como médico? ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Sí, sí lo hemos hecho y con frecuencia. Yo soy cardiólogo, pero hago mucha atención primaria de salud. Una de las primeras principales preocupaciones es dedicarme a dar el consejo para la familia. Fíjese usted, hace unos años había un programa sigue habiendo el programa de televisión Plaza Sésamo, y había el monstruo de la galleta. El monstruo de la galleta se atiborraba de galletas. Claro. Mire usted, el monstruo de la galleta ahora ya no come galletas. Ahora le dice, son ricas las galletas para de vez en cuando, pero lo que come diariamente son frutas. Y le enseñó a comer manzanas. Es decir, ya hay una educación justo para esa edad. Eso es lo que debe hacer un padre. Pero tenemos que preocuparnos de otras cosas. ¿Cómo puede un paciente venir a ver a su cardiólogo por el asunto de la presión arterial y a ese médico para pasársele por alto un cáncer de mama, un cáncer de cervix o algo en el colon? Entonces, existe un abordaje. Y un paciente me dice, ¿por qué no me haces una tomografía general de todo el cuerpo? Quiero saber qué tengo. No se necesita tanto. Son básicamente 8 cosas que una persona, para hacer buena atención primaria de salud, cualquiera que sea la especialidad, debe hacerse. Si es que un médico es especialista, como usted, cardiólogo, sí tiene la opción de poder ver con cierto detenimiento el resto del funcionamiento orgánico para poder, lo que usted ha dicho ahorita es sumamente importante. No, es que yo fui donde el cardiólogo, pero no me detectaron que tenía cáncer de mama, dice una señora, o cáncer de la uterino. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es que no hay preparación clínica general de los médicos o hay descuido de algunos médicos? Mire, yo creo que cualquiera que sea la especialidad, todos los médicos estamos obligados a hacer, además, atención primaria de salud. Si vino mi paciente por el problema de la hipertensión arterial y ese paciente tiene 62 años, yo ya tengo que preguntarle si ya visitó alguna vez al urólogo, si tiene algún examen de colon ya realizado. Si es una mujer de 45 años, quiero preguntarle si ya se hizo una mamografía. Si es una chiquilla que empezó a tener ya relaciones sexuales, quiero saber si se hizo un Papá Nicolau. Es decir, tengo que hacer preguntas. Y básicamente lo que yo les recomiendo a mis estudiantes y a mis colegas, cualquiera que sea la especialidad que vayan a hacer, es 8 cosas. Primero, vea que su paciente se ha chequeado la presión arterial, que su paciente controle su peso, y voy a explicarles en un instante cómo controlar el peso ideal. En tercer lugar, tiene que chequear su colesterol y en cuarto lugar su azúcar. 4 cosas respecto a cardiología. Y un par de sugerencias para tumores, hombre o mujer. Si tiene entre 20 a 40 años, que su ginecólogo revise sus glándulas mamarias. Si es más de 40 años, probablemente ya una mamografía. Si es una chiquilla que empezó a tener relaciones sexuales, Papá Nicolau. Tiene que tener pasada determinada edad, hombre o mujer, una colonoscopía. Y probablemente es absolutamente necesario para el hombre sufrir la humillación de que el urólogo meta el dedo y palpe su próstata. Probablemente pedir un antígeno prostático. Me han dicho que el examen de próstata ha cambiado.
¿Ha cambiado en qué Ha cambiado sentido? la forma de diagnóstico. Ha variado, tengo entendido, de este examen tan molestoso a un examen diferente o a una Bueno, detección por medio usted puede ser un de antígeno laboratorio. en laboratorio, pero eso, créame, no reemplaza, no es suficiente No reemplaza. al reemplazo que debe hacer el urólogo. El urólogo debe participar en esto también. Esa parte no la liberamos todavía. Pero esto es una cuestión básica. Pero el cardiólogo también debe recordar que en cardiología hace atención primaria de salud. Tiene que darle tranquilidad a su paciente explicándole cómo mantener su peso, qué es lo que debe comer y qué es lo que realmente no debe comer y qué significa el peso ideal. Debe manejar algo que se llama el índice de masa corporal. Esto es, dividir el peso en kilogramos para la estatura en metros al cuadrado. Es decir, yo peso 70 kilos y mido 1,70, es 1,70 al cuadrado, es 1,70 por 1,70 y dividir los 70 kilos para ese 2 punto algo y eso me da el índice de masa corporal. 25, por debajo de 25 es lo normal. 25 kilos por cada metro cuadrado de superficie. 25 y 30 es, entre 25 y 30 es sobrepeso. Por encima de 30 es obesidad. Pero por encima de 40 es obesidad mórbida, que probablemente necesita cirugía. Es decir, ya tenemos un abordaje muy claro. ¿En qué forma debemos abordar eso con tranquilidad? Eso es de ir poco a poco. Usualmente no necesito a mis pacientes ponerle al principio un mayor rigor que kilo mensual. Pero igualmente sucede si mi paciente fuma. Igualmente sucede si mi paciente es sedentario. Y las recuperaciones son distintas. Por ejemplo, el paciente que no hace ejercicio y empieza a hacer ejercicio de inmediato, muy rápidamente se siente mucho mejor, aunque toma algún tiempo en que disminuya la probabilidad de mortalidad que tenga. Ya. En cambio, un paciente que deja de fumar de inmediato, en 3 meses ha bajado a la mitad la probabilidad de morirse. A la mitad, aunque no se sienta tan bien de inmediato. El tema de dejar de fumar, hay leyendas urbanas, o no sé hasta qué punto tengan valor médico, de que recién a los 5 años, 10 años, realmente hay un desacostumbramiento real y una ventaja de salud. No es verdad. No. Todo lo contrario. Un cigarrillo en un paciente que tiene una aterosclerosis, en cardiología, ¿de qué enfermedad estamos hablando? Estamos hablando de aterosclerosis. Es decir, que las arterias, estos conductos por los que la sangre lleva oxígeno a todo el cuerpo, sufren placas, depósitos de grasas y se calcifican. Y a veces forman un núcleo muy inestable allá adentro que se puede romper y entonces se infarta. Un cigarrillo en una placa inestable es capaz de infartar. La persona que deja de fumar en 3 meses ha reducido a la mitad las probabilidades de muerte o de un problema cardiovascular serio. En 3 meses. Aunque a veces esa persona en tan poco tiempo todavía no nota, no siente una mejoría. Diferente al que hace ejercicio. Empieza a hacer ejercicio y de inmediato se siente bien, aunque la mortalidad reduce en mayor tiempo. El asunto de la obesidad es distinta, porque el cigarrillo y el sedentarismo son asesinos individuales. La obesidad no. La obesidad es el ataque de un regimiento. La obesidad atrae nuevos problemas. Tanto o más grave como el cigarrillo es la obesidad. Es tanto más grave porque se multiplica. Es decir, la obesidad atrae el mal metabolismo del colesterol y sube el colesterol malo, baja el colesterol bueno, sube los triglicéridos, aumenta la resistencia a la insulina, segrega unas sustancias que se llaman citoquinas y las citoquinas son vasoconstrictoras, aumenta la presión arterial. Cada nuevo kilogramo de peso aumenta nuevos capilares y aumenta presión arterial. Ya vamos a hablar de ese tema precisamente sobre la gravedad de la obesidad y vamos a ver también sobre la obesidad de acciones en el país, de qué manera afectan a la presión arterial política interna del país las acciones de exceso de